Siempre entendimos que la parábola del hijo pródigo se trataba del ejemplo perfecto de una persona arrepentida. Hay mucho más que esto en esta parábola que relata Jesús. ¿Por qué será que lo que Yeshua dice es tan claro y siempre se busca la interpretación agregándole o quitándole cosas? En esta parábola suceden dos cosas trascendentes. Primero, es cierto que hay arrepentimiento. El hijo pródigo se arrepiente, pero no cuando él planea volver al Padre. Veamos. Y deseaba llenar su vientre, dice Lucas 15:16, ¿no? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él tiene hambre, como Esaú, no veía otra cosa, pero tenía que ver de qué manera abordaba a su padre, que seguramente estaría enfadado y no lo iba a recibir bien. Versículo 19, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí la verdadera intención de lo que él iba a decirle al Padre. Ahora bien, veamos con lo que se encuentra cuando regresa. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí el hijo, que pensaba que el padre le diría de todo, se encontró con un amor desbordante y entonces ahí sí se arrepiente. ¿Y por qué te digo que ahora sí se arrepiente? Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nada más que eso, no le pide trabajo. Reconoce su condición por la manifestación del amor incondicional del Padre y se arrepiente. Versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo. Y poned un anillo en su mano, señal de compromiso, y calzado en sus pies. Los libres iban calzados. La libertad que nos da el Espíritu Santo únicamente. Versículo 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque versículo 24, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí todos ven solamente la fiesta por un pecador arrepentido, pero por un pecador incrédulo, una persona natural que no conoce a Cristo. Esto sería, ¿no? Que él comente, diga: mi hijo es muerto y ha revivido, como dice siempre, en todas las parábolas por ahí Jesús, con un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Pero el tema es que este hijo pequeño, era hijo antes de dilapidar la herencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús está mostrando que la salvación se pierde. ¿Por qué podemos decir esto? Porque al haber nacido de nuevo, ya que era hijo, él dice que vivía con el Padre, era un hijo, como si fuera uno de nosotros que nació de nuevo. Era un hijo. Él sí pudo elegir entonces, porque era hijo, había nacido de nuevo, él sí pudo elegir seguir o no en la casa del Padre, o sea, seguir pegados a Yeshua o no, ya que solamente tenemos libre albedrío cuando llegamos a la cruz de Cristo y nacemos de nuevo. En el mundo no tenemos libre albedrío porque no hay bueno y malo en términos espirituales, claro, en términos carnales la gente cree que sí. Pero en realidad, cuando elegimos en el mundo, elegimos entre lo malo y lo peor, ¿no? Porque todo es del enemigo. Pero cuando nacemos de nuevo, por el amor y el perdón de Yeshua, que producen el arrepentimiento y por lo tanto la obediencia, recién ahí elegimos y tenemos. ¿Y qué tenemos que elegir?
dos cosas. Elegimos entre lo bueno que es Cristo y lo malo que es Satanás. Y no hay más. Por lo cual, lo único que puedo hacer, una vez que puedo elegir, que tengo libre albedrío, lo único que puedo hacer es rechazar mi salvación. ¿Por qué? Porque soy libre. No es que Cristo me compra y entonces a sí mismo también me ata a la salvación. No, porque yo ya puedo elegir por el nuevo nacimiento. Entonces, el hijo pródigo, era un hijo que se había ido, por lo tanto había perdido su salvación, había dilapidado, había rechazado todo lo del Padre y se fue. Muy bien. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué te digo que Jesús es muy simple, es muy sencillo? El que venciere, dice, o sea, el que permanece conmigo será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Permaneció con su padre? No, se fue. Perdió la salvación, por eso el Padre hace fiesta, por eso el Padre le restaura su condición a lo anterior. ¿Me explico? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Claro, el que oye mi palabra y cree, por lo tanto obedece, tiene vida eterna y no pasará a condenación. Pero el otro que no obedece sí puede perderla. Siempre y cuando persevere, claro, y quiera hacerlo porque es libre. Marcos 4:25 dice, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué pasa acá? Porque los defensores del salvo, siempre salvo, dicen no, porque es un regalo la salvación y Jesús no te da algo que después te saca. ¿Y por qué dice Marcos 4:25, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará? Vimos dos parábolas, creo, de este tema, ¿no? El patrón ese que se va lejos y le deja las monedas a 3 de sus jornaleros, 2 las multiplican y el otro la guarda, y entonces ¿qué dice? No, a este quítanle aún lo que tiene, déselo al que tiene más. O sea que Jesús da y quita, no es que no. Muy bien. Entonces, claro que te lo saca, por eso es tan importante la madurez espiritual, o sea, dar frutos, el fruto de Gálatas, amor, gozo, paz, o sea, el carácter de Cristo en mí. Si no podemos dar ni un fruto es porque estamos mirando otro canal, perdónenme. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el Señor a través de Pablo. Entonces, veamos bien, ¿no? Y yo te pido que no me creas nada a mí, que vuelvas a la parábola del hijo pródigo de Lucas 15:11 en adelante, y veas que realmente el arrepentimiento es producto del amor incondicional del Señor hacia nosotros. Siempre la iniciativa es de Él, y entonces porque Él nos ama y nos perdona, entonces nosotros nos arrepentimos. Por eso Jesús dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dice, no van ellos primero, le dice, ay Señor, perdóname. No, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús expira, dice que el centurión que estaba ahí, verdaderamente era Dios, y los otros, dice que se iban golpeándose el pecho, o sea, los otros se arrepintieron después. Entonces, no es que el hijo pródigo la primera vez pensó, voy a decirle, no, la primera vez tuvo hambre y le dijo, como va a estar enojado, voy a ver si le pido que me haga trabajar como un jornalero. Pero cuando el amor del Padre lo desbordó, entonces él realmente se arrepintió. Y entonces el Padre, como se arrepintió genuinamente y verdaderamente, le restituye al estado anterior que él tenía como hijo, porque él sí era hijo, vivía en la casa del Padre. Entonces, lo que nos muestra ahí Jesús es que la salvación
puede perderse. Así que bueno, gente, el que tenga oídos para oír, oiga, y el que tenga ojos para leer, lea y pídale al Espíritu Santo que le revele.